Bueno, Juan capítulo 8, versículo 36. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Juan 8, 36. Bájamele un poquitito al monitor, Omar, por favor, porque siento que va a tirar. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oramos. Bendito Señor y Padre, gracias te damos, Señor Jesucristo, porque nos permites participar, nos permite ser parte de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de escuchar, de meditar en tu palabra, Señor. Prepare nuestros corazones, así como lo has hecho. Gracias por haber traído con bien a nuestro hermano que hoy nos acompaña, Señor. Gracias, Padre bendito, por cada uno de los hermanos, jóvenes, padres de familia que hoy están aquí con nosotros. Te pido por los que también nos están viendo, Señor, para que también puedan gozarse, Señor. Puedan gozarse, Padre, en este hermoso tiempo de adoración, en este hermoso tiempo donde venimos a celebrar esa libertad que tú nos has dado. Pero ayúdenos a aprender en esta hora que viviendo en libertad estamos libres de las cadenas del pecado que nos hacen esclavos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mis amados hermanos, puede sentarse. Viviendo en libertad. Bueno, creo que todos lo sabemos. Esta semana conmemoramos la libertad por la cual próceres lucharon. Muchos dieron su vida, porque usted podrá ver a las personas que son conocidos como los padres de la patria, como los próceres, pero detrás de eso hubieron otros que murieron también. Hubieron personas que dieron su vida, personas que lucharon porque tenían un ideal en ese momento, tenían un deseo en ese momento, y en ese caso era ser libres de la opresión del imperio español. Eso es lo que ellos estaban buscando. Había un anhelo en sus vidas, ser independientes, no dejar que otra persona viniera y les dijera cómo gobernar, o sobre todo que se llevara lo mejor de ellos. Entonces eso es lo que ellos vinieron y lucharon y lo hicieron, y gracias a Dios hoy en día nosotros hoy podemos celebrar 202 años. Imagínense, 202 años, hasta se oye bien un gran extenso, pero tantas cosas que han pasado y podemos ver y celebrar eso también. Así me imagino yo, así como eso también, que ellos querían ser libres de un imperio español. Así nosotros hoy en día venimos y celebramos la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Porque entonces una cosa, Jesús quiere que tú y yo seamos siempre verdaderamente libres. Eso es lo que Dios está buscando, que nosotros seamos verdaderamente libres y sobre todo que vivamos en esa libertad, que no nos volvamos esclavos del pecado, porque eso es lo que muchas veces pasa. Siendo cristianos, vivimos como cristianos, pero muchas veces nos dejamos atar, porque muchas veces nos dejamos seducir por el pecado, nos dejamos atraer por el pecado, y Dios quiere que nosotros vivamos en esa libertad que Dios nos ha dado. Mi amado hermano, una verdadera libertad, el ser verdaderamente libres, es algo que solo nuestro Señor Jesucristo puede dar. Amén. Vean lo que dice en el versículo 36 que hemos leído. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi amado hermano, el que ha sido libertado por Él es verdaderamente libre. En este caso vivían también los judíos. Los judíos, ellos querían ser libres de la opresión del imperio romano. Ellos querían ser libres de esa opresión, y ellos de alguna manera también estaban esperando el libertador. Tristemente todavía lo siguen esperando su Mesías. ¿A qué quiero llegar con esto? Ellos anhelaban también ese momento de ser libres de aquel imperio en el cual tal vez los estaba haciendo opresores. Pero ellos esperaban a alguien que viniera con espada, en un gran caballo, y de repente los dijera: mire, tomen sus armas, levantémoslos, que en el nombre de Jehová de los ejércitos, así como lo hizo David, así como lo hicieron tantos jueces en el Antiguo Testamento. Ellos estaban esperando que así se levantara un paladín y que de repente dijeran: mire, hombre, este es el Mesías, este es, y que viniera y que se fuera con guerras con los romanos, y que, como quien dice, lo sacara corriendo, lo sacara huyendo, y ellos pudieran recuperar su nación. Eso es lo que ellos esperaban, pero no se daban cuenta que Jesús venía para algo que es más, que ata más, que condena más que un imperio, que un gobierno, y es el pecado. Usted y yo lo conocemos perfectamente, muchos lo practicamos, algunos hasta nos dimos demasiado gusto, pero sabemos también que hoy, gracias a Cristo Jesús, vivimos en libertad. Entonces eso es lo que venían ellos, es lo que Jesús venía a hacer,
Los judíos se consideraban libres por ser hijos de Abraham, pero en realidad eran esclavos por el pecado. Y es lo que Jesús viene y les dice: Jesús te libera. Así como ellos esperaban que fueran libres de la tiranía del pueblo romano, ellos esperaban lo que Dios vino a hacer, a librarnos de la tiranía del pecado. Porque, mi amado hermano, quieras o no, cuando uno vive en el pecado, uno vive atado, y de verdad uno vive condenado. Ahí, digamos, había una condena para cada uno de nosotros. Pero hoy que hemos llegado a los caminos de Cristo Jesús, mi amado hermano, Dios quiere que vivamos verdaderamente libres. Dios no quiere que vuelvas atrás. Y no quiero hablar, no me estoy metiendo en cuestión de salvación, sino que el hecho que muchas veces somos cristianos, somos hijos de Dios, pero queremos vivir atados al pecado. Queremos vivir haciendo de acciones del pecado. Y muchas veces esto, en vez de estarnos llevando a una vida de bendición, a una vida llena de libertad, a una vida en la cual, digamos, podamos glorificar el nombre de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos sufriendo la condenación del pecado. Estamos sufriendo la consecuencia del pecado. Por esa razón, la vida cristiana, mi amado hermano, ¿cómo podemos vivir esta libertad que nuestro Señor Jesucristo nos da? La vida cristiana no es una vida de prohibiciones. Y ese es el problema que a veces nosotros cometemos, que pensamos que la vida cristiana es una vida de prohibiciones. No hagas esto, no hagas esto otro. Y eso es lo que nosotros vivimos. Y muchas veces por esa razón mucha gente no quiere estar en los caminos de Dios, porque dicen: no, yo para ser cristiano todavía no, es que tengo que cambiar muchas cosas. ¿No se ha escuchado a alguien decir a eso? Que dicen: no, es que todavía no, es que yo no puedo ir a la iglesia así por así, tengo que cambiar. Y piensan que necesitan cambiar para venir a la iglesia, mas no se dan cuenta que para venir a la iglesia lo único que necesitan es un corazón dispuesto, y ya Dios los cambia aquí. Pero el detalle es que la vida cristiana no es una vida llena de prohibiciones, sino que es una vida llena de libertad. Pero eso sí, la libertad primera para agradar a Dios, la libertad de decir no a lo que desagrada al Señor. Antes nosotros no podíamos decirle no al pecado. Antes no podíamos decirle no al pecado. Antes, cuando alguien estaba luchando, tal vez muchos jóvenes, gracias a Dios, todavía no están viviendo con eso, pero tómenlo como una manera para que no se dejen atar por el pecado. Pero vemos muchos adultos acá, muchos tal vez vivíamos atados al vicio del cigarro, muchos tal vez vivíamos atados al vicio de la bebida, muchos tal vez vivíamos atados al vicio de la pornografía, muchos tal vez vivíamos atados al vicio, mire, y lo voy a decir así, al vicio del fútbol. Y no es que el fútbol sea malo, o sea, a mí me gusta practicar fútbol, y muchos que me conocen saben que en mis ratos libres yo voy a jugar. Pero muchas veces preferimos dejar, digamos, de venir a la iglesia por eso. ¿Y a qué quiero llegar yo? A veces uno tiene que aprender a priorizar. Pero hoy lo hacemos. Hoy no nos duele. Antes no podíamos. ¿Por qué? Porque éramos esclavos. Hoy tú y yo tenemos la libertad para decidir. Hoy a ti y a mí Dios nos ha dado la libertad de decir no. Nos ha dado la libertad de decir sí. Nos ha dado la libertad de poder elegir. Antes no lo podíamos hacer. Antes, mire, mucha gente es bien dura ver cómo lucha por querer dejar el vicio del alcohol. Hace poco me daba cuenta de otra persona que murió, y que era una persona que venía siempre a Pan de Vida. Mire, tristemente muchos vienen y dolorosamente no todos cambian. Uno desea en su corazón que sean transformados, pero es una lucha constante. Tenía un muy buen amigo que se llamaba Samuel. Él venía siempre a Pan de Vida. Mire, una persona que cuando él andaba bueno, hombre, buen trabajador, pero buen trabajador. Mucha gente lo recomendaba. Yo lo vi trabajando en unos lugares, y de verdad, en serio, él trabajaba así en construcción, y la gente hasta lo recomendaba porque bueno, él era buen trabajador. El problema era cuando tomaba, cuando agarraba zumba. Y era una zumba no solo de un día ni de una semana, no, agarraba hasta de 3 meses. Hubo un tiempo que ya no paró, tristemente, y lo digo así, tristemente. Él vino, bien recuerdo la última vez que lo vimos, ahí estuvo enfrente de la iglesia. Nos tocó atenderlo con el pastor, no hallábamos qué hacer, llamamos a la policía, porque ya estaba, él estaba mal, ya prácticamente convulsionando. Mire, es tan duro que en esa situación ni la policía se lo quería llevar. En serio, ni la policía se lo quería llevar. ¿Por qué? Porque para ellos era un problema. Decía: no, hombre, lo llevamos, se nos muere en el camino, a nosotros se nos hace clavo. Decía,
Gracias a Dios al final se lo terminaron llevando. Tristemente, él murió. ¿Pero por qué? Porque él no se dio cuenta que estaba siendo atado por el pecado. Él era atado por el pecado. A veces nosotros nos cuesta decir no, pero Dios te ha dado la libertad a ti para decir no. Tú puedes decir no, y eso es lo que Dios quiere, que tú puedas elegir. Antes no tenías opción, hoy sí tienes opción. Pero, y esto hay que tomarlo bien claro porque ese es el propósito, aún hay muchos cristianos viviendo, preguntándose, y esto muchas veces es lo que nos hace, no nos deja vivir en libertad. Porque vemos muchos cristianos que vivimos preguntándonos, ¿es pecado hacer esto? ¿Es pecado hacer aquello? Y vivimos pensando así, pensando en ese tipo de cosas, si es pecado esto. O sea, y venimos y decimos, es que hay cosas que la Biblia no dice, y tiene razón. Yo estoy diciendo que no, hay muchas cosas que la Biblia no dice y que usted puede decir, mire, pues entonces eso no es pecado. Otros dicen, que de malo tiene que yo haga esto o que haga lo otro, a nadie le estoy haciendo daño. Y es un pensamiento muy valedero, no lo estoy diciendo que no, pero el punto es que a esta altura nosotros como cristianos, mi amado hermano, la Biblia nos dice que si sabemos hacer lo bueno y hacemos lo malo, nos es tomado en cuenta por pecado. ¿Sabe qué también nos dice la palabra del Señor? Que nosotros debemos de aprender a vivir en la libertad que Cristo Jesús nos ha dado, porque Él nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres. Tú tienes, mire, por medio del Espíritu Santo, tú tienes la capacidad de poder saber cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Y yo quiero ayudarte en esta hora también, para que sepas vivir en libertad. Cuando no sepas qué decisión tomar, cuando te encuentres confrontado entre una y otra decisión, para que sepas qué decisiones vas a tomar. Y la primera pregunta que tal vez siempre deberíamos de hacernos para saber si algo le agrada a Dios o no le agrada a Dios, si eso me va a hacer esclavo o no me está haciendo vivir en libertad, es primeramente esto: lo que quiero hacer me va a llevar a esclavitud. Vea lo que dice, vámonos a 1 Corintios 6. 1 Corintios, lo que voy a hacer me puede llevar a la esclavitud. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 12. Recuerda, Dios quiere que vivas en libertad. Vivamos en libertad. Vive en libertad. ¿Quieres vivir en libertad? Pregúntate si lo que vas a hacer te puede llevar a la esclavitud. 1 Corintios capítulo 6 versículo 12. Hoy sí lo tenemos. Dice la palabra del Señor: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mi amado hermano, lo que vas a hacer te puede llevar a la esclavitud. Si algo, la pregunta que nosotros pudiéramos hacer, si algo no está escrito en la Biblia, ¿lo puedo hacer? Vayámonos a un ejemplo que no está en la Biblia. Fumar. Usted no va a encontrar en la Biblia una parte donde diga, mira, no podés fumar. Y alguien me puede decir, mira, en la Biblia no dice eso, y tiene toda la razón. En la Biblia no está. De hecho, si lo decimos, si lo traemos a nuestra época, de hecho fumar tampoco no es un delito. ¿O es un delito fumar? ¿Va que no? Pero sí, pero fíjese que a mí me llama la atención que en los cigarrillos, cuando usted ve la cajetilla, yo sé que ustedes son inocentes, nadie ha visto nada de eso. Y ahí dice, por si no sabían, ahí dice, este producto mata, dice. Y lo dice. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Sí, en la Biblia no está. Legalmente hay lugares nada más donde dicen es prohibido fumar, pero nadie lo va a meter preso por estar fumando. Nadie tampoco lo va, digamos, lo más que pueden hacer, si está fumando en un lugar que no puede, sacarlo, lo más que van a hacer. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Es cierto, en la Biblia no lo dice, pero viene Pablo y nos dice en el versículo que hemos leído, todas las cosas me son lícitas. O sea, algo lícito, ¿qué es? Algo permitido. ¿Han visto las noticias? Últimamente sale y dice, y le encontramos ciertos ilícitos, cosas que no pueden andar, o por lo menos digamos que no tienen permiso. No andan un permiso para andar una pistola, no andan permiso para andar un arma, o sea, cosas así por el estilo. Entonces algo lícito es algo permitido. Y viene Pablo y lo dice, a mí todas las cosas me son lícitas. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera. A mí nadie me puede prohibir hacer algo que yo no quiera. Eso es lo que Pablo viene y dice en este versículo. Pero hay muchas cosas
que no son un delito o que no están escritas en la Biblia, pero sí hay un detalle, que te pueden volver esclavo. Mire, qué duro fue para mí ver a esa persona luchar con el alcohol. Créame, fue duro para mí ver a esa persona luchar con el alcohol. Así como he visto personas que luchan con el cigarro, así como he visto personas que luchan también digamos, con problemas que tienen en su hogar, dejar de ser infieles, y tienen tantos problemas porque no supieron en su momento entender de que no todo es correcto, que aunque no sea un ilícito, aunque no sea un delito, hay cosas que lo que hacen es volvernos esclavos. Hay cosas que lo que hacen es atarnos. Y cuando tú te atas a algo, tú te vuelves esclavo de eso, aunque a veces no nos guste o no lo queramos admitir. Mi amado hermano, Dios quiere que vivas en libertad. Lo que pasa es que el pecado viene y produce pérdidas en tu vida. Vea lo que dice siempre en el versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas. Pero dice, mas no todas me convienen. O sea, veámoslo, digámoslo de otra manera. ¿Te conviene eso que vas a hacer? ¿Te va a ayudar a ser un mejor, digámoslo en cosas naturales, normales? ¿Te va a ayudar a ser un mejor estudiante? ¿Te va a llevar a ser un mejor hijo? ¿Vas a ser un mejor hijo? ¿Vas a ser un mejor estudiante? Eso te va a ayudar a ser una mejor persona, para que el día de mañana, cuando tú decidas formar tu hogar, tengas, digamos, las armas necesarias para poderte defender. Eso te va a ayudar en tu ministerio, te va a ayudar en tu relación con Dios, porque eso es lo que la palabra de Dios me dice. Mas no todo me conviene. O sea, muchas cosas, mi amado hermano, no son beneficiosas. Muchas cosas ni son provechosas. Tal vez si digamos, volvamos a lo del cigarro, porque es lo que primero que me viene a la mente. Volvamos a, y fíjese que yo no fumé, para serle muy sincero, por si lo está pensando. Fíjese que a mí nunca me llamó la atención el cigarro, y tal vez lo voy a ocupar como ejemplo en este sentido. Nunca lo vi beneficioso, fíjese. Para mí no lo vi beneficioso. Yo no le llevaba sentido y probé, y le voy a ser sincero, probé, lo intenté. Agarré un cigarro, lo probé, pero yo no le encontré sentido ni beneficioso el estar jalando humo. ¿Sabe a qué le encontraba más sentido o beneficioso? Que decía, esos 10 centavos mejor me compro mi churrito, decía yo. Yo no sé, en serio, yo eso pensaba. Igual con respecto al alcohol, yo lo intenté, le soy sincero, yo intenté tomar. Tenía compañeros que tomaban y yo dije, bueno, para ser parte del grupo, le voy a hacer barra. Yo no le haya sentido andar tomando algo amargo. Y qué chistoso, y hoy me gusta el café bien amargo, fíjate. O sea, no era para mí eso. O sea, no le vi beneficio alguno. No le vi el por qué. ¿De qué me iba a beneficiar yo ser un tomador? Me iban a dar un mejor trabajo, me iban a dar un mejor empleo, me iban a, no sé. O sea, y eso es lo que la Biblia nos dice. Sí, todo te es lícito, lo dice la palabra, mas no todo te conviene. O sea, no todo te trae un beneficio. Debemos siempre evaluar antes de actuar. Evalúe siempre lo que va a hacer. Pregúntele, ¿me lleva esto a ser esclavo? ¿Qué va a pasar de aquí a unos 5 años? ¿Qué va a pasar aquí a unos 10 años? ¿Qué va a pasar después cuando de repente ya no me lo den gratis? Yo voy a tener que pagar, yo voy a tener que invertir. Mire, hay muchos casos, gente que se están metidos en las drogas, que hasta venden las cosas de su casa. Les tienen que esconder las cosas en la casa porque las va y las vende. Y ya saben, cuando algo se desaparece, a quien le toca es al que saben que fuma. O sea, le trae eso o lo vuelve esclavo. Vea lo que dice en el versículo siempre. Todas las cosas me son lícitas, vuelve a decir. O sea, está bien, chivo, todas las cosas me son lícitas. Pero vea esta palabra, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mi amado hermano, me encanta. ¿Sabe por qué me encanta? Porque cuando dice dominar, dice, es igual a decir enseñorearse. Te lo voy a poner de otra manera. Él decide no hacerlo. Cuando dice, mas yo no me dejaré dominar, mi decisión es no hacerlo. Mi decisión es no hacerlo. Fíjese que yo entendí eso, que no era necesario que yo fumara, que yo tomara para ser parte del grupo. Y si no iba a ser parte del grupo, pues bueno, mejor, decía yo. Y lo entendí. Y eso que en ese entonces todavía no era muy cristiano, todavía faltaban un par de pedradas más para hacerme entender. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Es tu decisión.
Es la decisión que tú vas a tomar hoy, que tú puedes tomar. Yo sé que todos así son hijos de Dios, todos son cristianos, la mayoría casi siempre los he visto en la iglesia, y gloria a Dios por eso. Entonces tú tienes esa libertad de decidir. No dejes que nadie te robe tu libertad, no dejes que nadie se meta en tu libertad. Tú puedes decir lo mismo, sí, yo sé. Si tú puedes hacer todo lo que quieras, claro, tú puedes hacer todo lo que te invitan, claro, tú lo puedes hacer. Pero ¿sabes qué? Como lo dice Pablo, mas yo no me dejaré dominar con ninguna. O sea, ¿por qué? Porque la libertad en Cristo no es licencia para pecar. La libertad de Cristo es tu oportunidad que tienes para dar testimonios a otros que sí se puede vivir en Cristo Jesús. Segunda pregunta que debes hacerte además de esta: ¿lo que quiero hacer puede ser tropiezo para mi prójimo? Acompáñame a 1 Corintios capítulo 8, pero versículo 9. Siempre Corintios, pero hoy capítulo 8, versículo del 9 al 13. Vea lo que me dice la palabra del Señor. Recuerde, viviendo en libertad, que nadie se meta en su libertad, que él lo que pueda hacer, que no lo vuelva esclavo, que lo que pueda hacer no sea tropiezo para su prójimo. Vea lo que dice en el versículo del 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra el hermano e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Viene lo que dice Pablo: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. La siguiente pregunta que nos hacemos, además de hacer, si eso me vuelve esclavo, es: ¿será que esto es tropiezo para mi prójimo? Dios nos ha dado un freno, y sabe que nuestro freno es nuestro prójimo. Ese es nuestro freno, nuestro prójimo. No la señora chambrosa que a veces dice el pastor. No la señora chambrosa de la esquina, que ahí está, mira, ahí lo vimos, mira, ahí venía, y usted se esconde de la señora chambrosa de la esquina, y también Dios la utiliza, no lo dudo. Pero sabe que también es su prójimo. Vea el que tiene la par, ese es su prójimo. El que tiene la par, el que tiene atrás, el que tiene adelante, yo que estoy aquí enfrente, usted que está ahí sentado, los que están allá parados, todos los que estamos aquí, ese es su prójimo. Muchos tal vez los vemos bien mayores, bien adultos, y tal vez solo tienen un año, un par de meses de estar en los caminos de Dios. Muchos tal vez los vemos bien jovencitos, y tal vez toda su vida han nacido dentro del cristianismo. Es bien difícil saber quién es nuevo, ¿verdad? Es bien difícil saber quién tiene más tiempo. Es bien difícil saberlo. Yo puedo, digamos, decir: yo acepté a Jesucristo desde los 14 años y gloria a Dios porque así fue. Pero yo vine a entenderle, voy a ser sincero, hasta los 27. Alguien una vez alguien dijo, así como la gente a veces gusta estar hablando y hablando y diciendo: no, mire, yo cuando me metí al Señor de entrada yo me metí de cabeza. Mire, déle gracias a Dios, porque cuando yo me metí en los caminos del Señor, a mí el Señor me metió de cabeza. Como quien dice, no me dio otra opción: o lo haces o lo haces. O sea, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Nosotros nos debemos a nuestro prójimo. Y muchas de las cosas que a veces uno hace, porque nosotros, cualquiera puede decirme: no, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y es cierto, porque la Biblia habla de eso. Si tu conciencia no te reprende y las demás cosas. Pero fíjese que Dios, el freno nos pone, es el prójimo. El prójimo es la persona que tenemos a la par. Muchas veces nosotros podemos estar sirviendo de tropiezo para nuestro prójimo por las cosas que pueden ver en nosotros. Vea lo que dice en el versículo 9: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Muchas veces podemos decir: no tiene nada de malo que yo haga esto o aquello. Cualquiera puede decir: no, hombre, si no tiene nada de malo que yo me tome una cerveza, si a mí yo puedo tomar una cerveza y ahí muere. Cualquiera puede decir eso. Y no, yo lo puedo hacer. Si no tiene nada de malo que yo baile, si a mí eso no me hace alejarme de los caminos de Dios. Y alguien lo puede decir y puede ser cierto, que en su vida eso no le afecte, que usted tome, que se eche una cerveza y no es bolo, o que se eche su baile y está bien, y nadie, y no es problema para usted.
o que fume, o que se vista de una manera, o que digamos que cante ese tipo de canciones, como dicen, agropecuarias y todo ese montón de cosas más, que las escuche. O sea, tal vez nadie le va a decir, nadie lo va a condenar, tal vez usted no se sienta reprendido por eso, pero ¿a qué quiero llegar con esto? El punto es, y si te mira tu hermano, es lo que la Biblia me dice, ¿qué va a decir él? Pues no, hombre, si lo hace el pastor Palacio, lo puedo hacer yo. Si él lo hace, ¿por qué yo no puedo? Es lo primero que hacemos, porque nuestro molde, muchas veces, aunque nuestra mirada debe ser Cristo Jesús, a veces nuestra mirada está en el hermano, está en el líder, en el que nos llevó a la iglesia. No, hombre, si ellos faltan a la iglesia el domingo, ¿por qué yo no puedo faltar? Si no, hombre, con que el pastor falta, ¿por qué vos no podés faltar? A veces pensamos en eso, a veces lo decimos eso, y no nos damos cuenta que nosotros estamos siendo de tropiezo para otros. Nosotros podemos estar sirviendo de tropiezo para los demás. Estamos estimulando a otros. Vean lo que dice en el versículo 10, porque esta palabra me encantó. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar donde hay cervezas, donde hay baile, donde es una discoteca, perdón, no dice así, perdón, en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, oiga esta palabra, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Me encanta esa palabra que dice estimular. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo, estamos estimulando a otros. Una vez un predicador dijo, y me encantó esto: las palabras convencen, pero el testimonio, hermano, ese arrastra. Y arrastra para cosas buenas o arrastra para cosas malas. ¿A qué estamos estimulando nosotros con nuestro testimonio? Pregúntese. Antes de hacer algo, piense. No, ¿sabe cuál es el problema que tenemos muchas veces? Que ni nosotros nos la creemos. En el sentido de que, no, hombre, si yo no soy nadie, si yo a la iglesia solo llego los jueves, si yo a la iglesia solo llego el domingo a las 8. Es lo que el enemigo quiere que pienses. Pero ¿sabe qué? Desde el momento que tú estás en los caminos de Dios, mi amado hermano, tu testimonio vale oro. ¿Y sabes por qué? Porque tú, cuando recibiste a Cristo Jesús, tú vales la sangre preciosa de Cristo Jesús. Tú vales la sangre de Cristo Jesús. Si Jesús murió en esa cruz, fue por ti, fue por mí, para que seamos libres, para que vivamos en libertad. No te menosprecies. No, es que mire, si yo apenas tengo 15 años. ¿Sabes qué? Tú puedes ser un gran testimonio para otros. No te menosprecies por tu edad. No te menosprecies por tu condición física. No te menosprecies ni por tu estatus social. Dios no se fija en eso. ¿Sabes qué Dios ve? Tu corazón y la disposición que tú tienes. Que a pesar de que aunque todo a tu alrededor esté mal, cuando tú tienes disposición de querer hacer las cosas bien, de quererle servir al Señor bien como debe de ser, ¿a qué estamos estimulando a los demás? Versículo número 11 dice: y por el conocimiento tuyo, y oiga esta parte, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Fíjese, esta es otra parte que también Dios nos deja bien claros. Es que debemos de aprender a amar a nuestros prójimos. Debemos de aprender no a criticarlo, porque Dios no nos ha mandado a criticar a nadie. Dios nos ha llamado a hablar de Él, a hablar de sus maravillas, a hablar de lo que Él está haciendo, a no quedarnos callados, a amar a nuestro prójimo. ¿Por qué razón? Recuerda que también, así como Cristo murió por nosotros, Cristo también murió por Él. Cristo también murió por Él. Murió por esa persona que tal vez Dios te está poniendo ahorita en tu corazón. Murió por tu papá, murió por tu mamá, murió por tus hermanos, que a veces cuesta amar a los hermanos, pero también por ellos murió Jesús. También por ellos murió Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios vino para que salvara al mundo, para que todos tuviéramos salvación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que todos viviéramos en libertad. Entonces, nuestro deber, ¿cuál es? Piensa antes de actuar. Lo que vas a hacer va a ser de condenación para mi prójimo. Versículo 13, para pasar al siguiente punto. Por lo cual, dice Pablo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Mi amado hermano, tu libertad es para guiar a otros a Cristo Jesús.
pero esa decisión tú tienes la libertad para hacerlo. Vamos al siguiente punto. Siguiente pregunta: ¿lo que quiero hacer será edificante para mi vida? Vamos a 1 de Corintios, siempre capítulo 10, pero hoy acompáñeme al versículo 23. Este 23 es muy parecido al versículo 6 que leí, al versículo 12 que leímos en el capítulo 6, pero tiene una palabra que es bien diferente. 10:23, ¿lo tenemos? Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Vuelve a decir Pablo: todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo que vas a hacer, ¿edifica tu vida? Hay que comprender que lo que no te edifica, ¿qué hace? Te destruye. Aquello que no te edifica, te destruye. Si tú pones un material en una casa, lo lógico que va a hacer es que no va a durar mucho. A veces, mire, yo esas cosas no las entendía con respecto al repello. Y hay un tipo de repello que le llaman como decoblock, no le entiendo mucho a eso, pero que es especial para cada tipo de superficie. Tiene que ser adecuado tanto para interior como para exterior. Y yo no entendía eso, para mí todo era igual, porque yo no lo entendía. Cada cosa tiene su lugar. Si uno ocupa un mal material, lo que va a hacer que la primera tormenta se va a caer, o no se va a pegar, o se va a inflar. Y lo que va a pasar que a la primera se va a caer. Así pasa en nuestra vida, cuando nosotros agarramos cosas que no nos convienen, cuando agarramos cosas que no nos edifican. Muchas veces estamos viviendo y estamos haciendo cosas que lejos de construir están destruyendo nuestra vida, están destruyendo nuestra familia, están destruyendo tu futuro en el lugar donde tú vas a estudiar o quieres estudiar en tu universidad, están destruyendo lo que tú quieres alcanzar. Yo sé que muchos tienen sueños, muchos quieren hacer cosas grandes, cosas que de verdad glorifiquen el nombre de Dios. Y en muchos casos personas exitosas. Yo creo que si preguntara, todos se ven aquí profesionales, terminando la universidad, o por lo menos un buen trabajo, o saliendo adelante en su propio negocio, teniendo un buen negocio, sacándolo adelante, exitosos en las carreras. Hay varios jóvenes que se dedican aquí al deporte, y yo sé que ellos se quieren ver profesionales en su deporte, profesionales en sus hobbies. Pero ¿de qué depende? De que te alimentes y busques las personas que te van a ayudar a edificarte, a poder alcanzar tus sueños, a poder alcanzar tus metas. Entonces la pregunta en esto sería: pregúntate, ¿me edifica mi grupo tal vez de amistades que tengo? ¿Me están edificando de verdad? ¿Me edifica? Y hoy en día están bien, digamos, son bien comunes las series que tanto vemos, porque ya no hay novelas, gracias a Dios, y solo son series. Entonces ya es bien común eso, pero la pregunta es: ¿te está edificando eso en tu vida personal? ¿De verdad te está ayudando a ser mejor persona cristiana? Y lo vuelvo y lo repito, no es que esté malo, a mí me gusta ver series. Si me pregunta, me encanta ver series, pero he entendido también que todo en su lugar, todo en su tiempo. Se lo he dicho otras veces, yo no entiendo cómo hay gente que se acaba una serie en una noche. No, esta gente no tiene vida social, digo, o no tiene trabajo, no trabaja. Entendí en la pandemia, pero ni aún en la pandemia, fíjense. Yo recuerdo, a mí me gustaba tal vez más la intriga. Pero creo que mi esposa me hizo más intriga cuando yo le dije que si quería andar conmigo. Pero me encantaba más eso, en este sentido, de que yo veo un capítulo y dejo el otro para mañana. Así yo soy así. Yo sé que muchos de ustedes tal vez no, pero tal vez otros sí. Pero ¿a qué quiero llegar? Hay prioridades. Hay prioridades. Hay cosas que tal vez nos están robando. Digámoslo, no seamos tan religiosos, no seamos tan religiosos. Te están robando tu tiempo de estudio, te están robando tu tiempo para apoyar a tu familia. Volvamos a los religiosos. No te están dando chance de leer, no te están dando chance de orar. No, para la serie madrugamos, pero al momento de leer comenzamos. ¿Por qué no quiero, hermanos, que así nos agarra? Pues solo a mí, vaya, usted no, a mí sí me agarra así. ¿A qué quiero llegar con esto? Que te está edificando lo que estás viendo, te está edificando esa música grupera que hoy está de moda. Y algunos están riendo, yo sé por qué. Te está edificando eso que estás escuchando. O sea, pongámonos a pensar.
Recuerde, estamos hablando también de si edifica también a mi prójimo. Estamos hablando también si eso me vuelve esclavo. ¿Te está edificando eso en tu vida, lo que escuchas? Y aún, mire, hace poco un joven también me decía, mire que usted, porque a veces yo le menciono de los juegos de video, yo le menciono, mira, yo siento que es tu juego de video, no hombre, eso es del diablo. Le digo, ay, usted todo sataniza, me dice. Pero es bien chistoso. ¿Y sabe por qué a veces lo molesto? Porque es bien bonito, ¿no? A veces está con los amigos, ¿sí o no? Está reunido, estamos hablando, pero él jugando está. Qué chiste, Dios, ¿para qué está con nosotros? Mejor se hubiera quedado en la casa jugando. O sea, a ese grado llegamos muchas veces, que ni siquiera nos sabemos ubicar. Yo me pongo a pensar, de suerte les prohíben en los colegios llevar el teléfono. No, porque capaz estuvieran en clase jugando ahí, echándose el juego ahí. O sea, ¿a qué quiero llegar? A veces esas cosas nos esclavizan. En realidad te está edificando hasta eso. Joven, tú tienes la libertad de decidir. Por eso el versículo 23 lo dice: todo me es lícito, ya hablamos de eso, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En estos días, y eso es algo bien cierto, las redes sociales forman parte importante de nuestra vida, ¿sí o no? Y yo, digamos, no los satanicemos tanto también, va, porque muchos ocupan las redes sociales para informarse. Yo he visto mucha gente que en sus casas no tienen cable, no tienen más que solo internet, y ahí ven las noticias, ahí se conectan. Las redes sociales sirven hasta para promocionarse, y eso no lo vamos a negar tampoco. Nosotros como iglesia utilizamos bastante las redes sociales, son parte de nuestra vida, se han vuelto parte de nuestra vida. Es difícil decir, no, ya desechemos eso. Me imagino lo mismo dijeron del televisor cuando existió. No, el televisor es del diablo y no sé qué, y todas las demás cosas que dijeron. Y hoy nosotros lo podemos ver, pero ¿qué es lo que hace la diferencia? La utilidad que le damos. Eso es lo que marca la diferencia. Como le digo, las redes sociales son parte de nuestra vida. Muchos lo utilizamos para promocionar, para vender, para comprar. Son muy importantes, y eso prácticamente vino para quedarse en nuestra vida. Y yo creo que eso va más cada vez modernizándose, y va a llegar hasta, solo Dios sabe hasta qué extremo va a llegar eso. Pero ¿por qué lo menciono? Porque a veces hasta esto nos hacen sentirnos parte del mundo, y está bien también. Pero la pregunta es, ¿para qué lo estamos utilizando? ¿Para qué, digamos, qué pláticas tenemos en nuestras redes sociales? ¿Qué páginas seguimos? ¿Son páginas que en realidad edifican mi vida? Porque si tú lo haces para promocionar tu negocio, dale, hacelo, y primero Dios que te vaya bien en tu negocio. Pero si lo estás haciendo, mire, y me da risa porque yo conozco una persona que me dice, mira, ya viste tal y tal persona, lo que está. Yo de verdad, yo lo que menos tengo tiempo es andar controlando a la mayoría. Pero él viene y me dice, no, mira, y que vos lo tenés amistad. No, tengo una cuenta falsa donde la sigo. Ay, Dios. O sea, hasta llegar a ese punto de no dejar en paz a la gente, su vida íntima, creando cuentas falsas para seguir a otro que no te quiere seguir. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto, joven, mi amado hermano? ¿Para qué utilizamos las cosas? Yo sé que todas esas cosas son necesarias, pero si algo no te edifica, ¿sabes qué tiene que hacer? Mejor ponlo en los caminos del Señor, déjalo a un lado. ¿Para qué? Para que puedas buscar cosas que te edifiquen. Siempre busca cosas que edifiquen tu vida y que hagan cumplir tus metas. Y como último punto, porque yo sé que ya quieren probar ese refrigerio que se les tiene listo, pregunta número 4: lo que quiero hacer, ¿glorifica a Dios? Primera de Corintios capítulo 10, pero hoy vamos al versículo 31. Dice la palabra del Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Recapitulemos un poco. ¿Qué dijimos? Nadie puede prohibirte nada. De hecho, tú tienes la decisión de hacerlo o no hacerlo. Yo puedo ponerme aquí y decirte, no haga esto, no haga esto otro. Muchas veces se me acercan jóvenes y me dicen, mire pastor, será bueno que haga esto, y ellos tienen la respuesta. Yo lo tengo bien claro. Cuando uno se acerca es porque uno tiene la respuesta. Si alguien viene y me dice, mire, yo tengo mi novia, pero fíjese que me gusta otra persona, será bueno que lo haga. Él sabe que la respuesta es no, ni es necesario que yo se lo diga. O sea, usted tiene la libertad. Yo pudiera decirle, no lo hagas, pero él va a tomar la decisión si lo hace o no.
A veces yo les pregunto, mira, ¿qué quieres que te diga? ¿Te digo algo que querés escuchar o te digo lo que no querés escuchar? Porque muchos andamos buscando que nos digan lo que queremos escuchar. Muchos andamos buscando que nos digan, sí, hacelo. Vos tenés derecho, sos hombre. No, hombre, ¿por qué no lo vas a hacer? O vos, no, vos sos mujer. No, hombre, ¿cómo no? Pues tenés derecho, pues. Que no te vea ese la cara, hacésela vos también. O sea, pudiéramos decirlo y pudieran hacerlo. Cada quien decide lo que va a hacer. Pero el detalle en este punto es: glorifica a Dios. Eso que vas a hacer te va a traer paz en tu corazón, te va a ayudar a ser una mejor persona. O sea, nadie puede prohibirte nada. El cristianismo no es de prohibiciones. ¿Sabe qué es el cristianismo? El cristianismo es de decisiones. Porque cuando tú tienes convicción, y eso es algo que siempre se lo he dicho, no emoción, porque las emociones pasan. Hoy estoy llorando, en la tarde estoy riéndome y en la noche estoy enojado. Así son las emociones. Venimos, escuchamos una alabanza, me hace llorar, pero salido del portón ya se me olvidó lo que sentí. Es de convicción. Son decisiones. Decisiones que pueden cambiar mi vida. Decisiones que me pueden hacer ser una mejor persona. El cristianismo, como te digo, no es de prohibiciones. Yo puedo prohibirte un montón de cosas. Es más, nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntaron los 2 grandes mandamientos, Él dijo, bueno, uno, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y todo tu corazón. Amarás, tu decisión. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Decisión. Cuando tú tienes convicción, no te pesa hacerlo, porque sabes que primeramente estás buscando glorificar a Dios. Y de paso, dice la Biblia, y por eso me encanta, porque dice: cuando nuestros caminos son agradables a Dios, aún hasta nuestros enemigos has de estar en paz con nosotros. Mi amado hermano, tú tienes la decisión para hacerlo. Decisiones que glorifiquen a Dios. Glorifica a Dios. Glorificar a Dios es honor, es alabanza, es adoración. Quizás no sea pecado, quizás no esté prohibido, quizás las personas lo vean bien, pero si no glorifica a Dios, mi amado hermano, no lo hagas. Si vas a hacerlo o ves que no glorifica a Dios, no lo hagas. Mejor, ¿sabes qué? Mantén tu mirada en Cristo Jesús. Nuestro deber como cristianos es guiar a otros a la libertad que Dios mismo nos ha dado. Esa libertad de la tiranía del pecado, esa libertad que Jesús nos da. ¿Para qué? Para que tengamos paz en nuestro corazón y viviendo en esa libertad seamos más que vencedores. Si usted lo cree, regalemos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.